Parece que ha pasado una eternidad desde que hice un buen video escalofriante, especialmente sobre misterios sin resolver. Así que desde un faro donde todos los cuidadores desaparecieron bajo circunstancias muy extrañas, hasta un hombre que visitó una cueva cerca de la infame base aérea Nellis en medio del desierto de Nevada y nunca regresó. Estos son 5 de los misterios sin resolver más escalofriantes que pude encontrar. Como siempre, apaga las luces, relájate y disfruta. El faro de Ellen Moore. En 1895 comenzó la construcción de un faro en una de las deshabitadas Islas Flannan en Escocia. El faro se completó en 1899 y se encendió el 7 de diciembre, siendo atendido por 3 cuidadores, Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur, quienes eran responsables de mantener la luz alimentada por parafina. Pero a mediados de diciembre de 1900, un año después de que los hombres habían sido estacionados allí, la luz se apagó. En ese momento el clima era traicionero, y no fue hasta el día de San Esteban que un barco capitaneado por James Harvey y llevando al reemplazo del cuidador de la luz Joseph Moore pudo llegar a la isla después de numerosos informes sobre el fallo de la luz. Cuando el barco llegó a la plataforma de desembarco cerca del faro, se sorprendieron de que ningún cuidador estuviera esperándolos. Harvey tocó la bocina y lanzó una bengala para alertar a los cuidadores, pero no respondieron. Joseph fue a la orilla, pero al llegar al faro, notó que algo andaba muy mal. La puerta del faro estaba abierta y una de las 3 chaquetas de piel engrasada aún colgaba de su percha. En la cocina había comida a medio comer, sillas volcadas y el reloj de pared detenido. Al no encontrar rastro de los 3 guardianes, Moore volvió al barco y el capitán Harvey mandó buscarlos en la isla. Se envió un telegrama oficial a la tierra firme y se realizaron más búsquedas en la isla, pero no se encontró nada más aparte de algunas entradas inusuales en el registro del faro. El 12 de diciembre, Marshall escribió vientos severos, como nunca antes había visto en 20 años. Notó que el guardián principal Ducat había estado muy callado, y MacArthur, conocido por ser un hombre duro, había estado llorando. El 13 indicaba que los 3 hombres estaban rezando mientras la tormenta rugía. La última entrada, el 15 de diciembre, decía: la tormenta terminó, el mar está calmado, Dios está por encima de todo. Lo extraño de esto es que según los informes meteorológicos, la tormenta no golpeó la isla hasta el 17 de diciembre, 5 días después de la primera mención de Marshall sobre ella. Entonces, ¿qué les pasó a los 3 hombres? Bueno, hay algunas teorías. Se hallaron cuerdas dispersas en las rocas de la plataforma de aterrizaje. Estas cuerdas se usaban en la caja de suministros. ¿Era posible que los hombres intentaran recuperar las cuerdas después de que se soltaron de la caja de suministros y fueron arrastradas por una gran ola? El problema es que los cuerpos perdidos en el mar suelen aparecer, pero ninguno de estos 3 lo ha hecho. Y si salieron del faro, ¿por qué uno de ellos dejó atrás su abrigo si el clima era severo? Eran fareros expertos que sabían su trabajo. Algunos sugieren que un hombre mató a los otros 2, pero esta teoría no es sólida. Después del evento inexplicado, los muchos cuidadores que habitaban el Ellen Moore después de este trágico incidente a menudo informaban voces extrañas en el viento y juraban que estaban llamando los nombres de los fareros. Se descubrió que la tierra donde se construyó el faro llevaba el nombre del obispo del siglo VI que erigió una capilla en el lugar. Esta capilla era muy temida por los pastores locales que decían que los espíritus acechaban la zona. Esto llevó a pensar que los fareros fueron asustados por alguna fuerza paranormal, posiblemente causándoles huir de la seguridad de su faro y encontrar la muerte de alguna manera desconocida. Sea cual sea la causa, la desaparición de estos 3 hombres sigue siendo un misterio completo, y la isla Flanagan, sus espeluznantes ruinas de la capilla y su faro automatizado aún se mencionan hasta hoy. El exorcismo de la Toya Ammons. Esta próxima historia fue publicada en el Indie Star en enero de 2014. Hasta hoy, es el artículo más leído que ha aparecido en su periódico. Y después de escucharlo, verás por qué. En 2011, la Toya Ammons, sus 3 hijos y su madre se mudaron a una casa alquilada en Gary, Indiana. Desde el comienzo, fueron invadidos por grandes moscas negras que volvían incluso después de supuestamente exterminarlas. Luego, la familia comenzó a escuchar ruidos provenientes del sótano, y en una ocasión se vio a la hija de 12 años de Ammons levitando inconsciente sobre su cama. Después de buscar consejo en la iglesia e intentar librar la casa del mal usando una Biblia, supuestamente las cosas empeoraron mucho más.
La situación era tan grave que los niños eran hospitalizados tras caer inconscientes mientras aparentemente estaban poseídos y recitaban versos satánicos. En una ocasión, después de que 2 de sus hijos fueron hospitalizados, una enfermera y una trabajadora de servicios de protección infantil presenciaron a uno de ellos siendo movido por una fuerza invisible. La policía y personal médico sospechaban que Latoya sufría un trastorno mental y alentaba a sus hijos a tal comportamiento, pero ella lo niega vehementemente. Funcionarios, sin poder explicar la conducta de los niños, tomaron medidas de emergencia para obtener su custodia, afirmando que sufrían angustia espiritual y emocional. Se llamó a un sacerdote católico y realizó una intensa bendición en la casa para expulsar los malos espíritus, y supuestamente realizó 3 exorcismos a Latoya. Todo se realizó legítimamente, con la policía y las autoridades informadas, aunque ninguna presenció los exorcismos reales. 6 meses después de que les quitaran a sus hijos, estos regresaron con su familia, que ya se había mudado a Indianápolis, donde se han adaptado a su nuevo hogar. Ammons sostiene que no fueron los psicólogos quienes resolvieron sus problemas, sino Dios. También dijo que cuando escuchas algo así, no asumas que no es real, porque lo ha vivido y sabe que es real. Después de que se publicó el artículo, la casa original fue comprada por el cazador de fantasmas Zak Bagans, quien organizó el regreso de la familia a la casa como parte de un documental que estaba haciendo, pero desde entonces ha demolido la casa. Obviamente hay mucho más en esta historia de lo que puedo incluir en este video, y el artículo original es una lectura muy interesante. ¿Fue esto solo otra aventura para ganar dinero? ¿O Latoya Ammons estaba realmente poseída por una fuerza desconocida que aterrorizaba a su familia? ¿Cuál es tu opinión? Los ataúdes móviles de la cripta de la familia Chase. La iglesia parroquial de Christ Church en Barbados tiene un pasado a cuadros. El edificio actual es la 5ª iglesia construida para la parroquia, después de que las 4 anteriores fueron dañadas por inundaciones y huracanes, y en el caso de la 4ª, quemada hasta los cimientos. La iglesia actual se construyó en 1935 y conservó 3 paredes de la ruina quemada. Sin embargo, lo misterioso no es la iglesia, sino el cementerio. Específicamente, la bóveda Chase y sus enigmáticos ataúdes móviles. La historia inicia en 1808, cuando la familia Chase adquiere una bóveda en el cementerio de Christchurch, para el entierro de su hija pequeña, Mary Ann Marie. La bóveda de concreto y coral se accedía por escalones de piedra y estaba sellada por una gran losa de mármol. Sin embargo, la tumba ya contenía el cuerpo de la señora Mrs. Goddard, quien había sido enterrada allí el año anterior. Los Chase consideraron irrespetuoso mover el ataúd de madera, así que lo dejaron en la bóveda junto al féretro de plomo de su hija. Trágicamente, 4 años después, una segunda hija de 4 años también falleció. Presuntamente se dejó morir de hambre tras ser abusada por su padre. Su féretro de plomo fue colocado junto al de su hermana en la bóveda. Justo un mes después de su muerte, su padre, Thomas Chase, se suicidó. Thomas estaba preparado para ser colocado en la bóveda junto a sus hijas, pero cuando se abrió la bóveda, en lugar de la fila ordenada de ataúdes que se había dejado después del funeral anterior, solo el de Goddard seguía en su lugar. Los otros 2 ataúdes habían sido movidos y la tumba saqueada. La familia temía que ladrones de tumbas hubieran atacado la bóveda, por lo que acordaron colocar los ataúdes en su posición original, antes de colocar el ataúd de 240 libras de Thomas junto a ellos. La gran piedra de mármol se rodó de nuevo para sellar la bóveda. La siguiente víctima fue Charles, de 11 años. Al abrir la bóveda, encontraron los ataúdes perturbados y revueltos, a pesar de que el sello de la tumba estaba intacto. Los ataúdes volvieron a su lugar y las noticias se propagaron rápidamente, lo que atrajo el interés del público por las tumbas, con informes de caballos asustados y gritos provenientes del interior de la bóveda. Entre 1816 y 1819, 2 miembros más de la familia fueron enterrados, y cada vez los ataúdes originales de Chase se reorganizaban cuando se abría la tumba. El gobernador de Barbados, tras ser informado de la historia, inspeccionó la tumba y la selló con mortero. También había espolvoreado el suelo de la tumba con una fina arena blanca para capturar evidencia de cualquier intrusión. Después de 8 meses, regresó y externamente todo estaba en orden, pero al abrir la puerta, los ataúdes nuevamente fueron arrojados alrededor de la bóveda. Esta vez, el ataúd de Mary Ann se arrojó con tal fuerza que se rompió una esquina. Esto fue el colmo, y todos los cuerpos en la bóveda fueron exhumados y sepultados individualmente, permitiéndoles al fin descansar en paz. La bóveda ha permanecido vacía y abierta desde entonces.
Como suele suceder con las historias transmitidas, algunas versiones varían un poco, y hay quienes creen que es solo un mito urbano. Sin embargo, definitivamente había una familia Chase viviendo en la zona en ese momento, y parecía que lo que les sucedió en vida les impedía descansar en paz tras la muerte. La única ilesa fue la señora Goddard, no relacionada, cuyo ataúd de madera supuestamente nunca se movió. Jeffrey Daniels. En noviembre de 1997, un hombre que se hacía llamar Jeffrey Daniels se registró en el Super 8 Motel en el condado de Aitkin, Carolina del Sur. En su primera noche pidió una pizza, pero no abrió la puerta cuando intentaron entregarla. El personal se preocupó cuando vieron el aviso de no molestar colgado en su puerta que tenía el mensaje "No soy responsable de las consecuencias" escrito a mano en la parte posterior. Al entrar a la habitación, la encontraron inusualmente ordenada y limpia. Una Super Nintendo encendida, una chaqueta colgada en un perchero y ropa nueva doblada en la cómoda. En el baño había pasta de dientes, cortaúñas y bastoncillos de algodón, alineados ordenadamente en el estante del tocador, y en el suelo estaba el cuerpo sin vida de Jeffrey Daniels. Se creía que se había suicidado entre el 10 y el 13 de noviembre, por lo que ya estaba muerto cuando el repartidor de pizzas llegó a su puerta. Sin embargo, no fue un suicidio simple. Las investigaciones revelaron muchas preguntas sin respuesta. La más grande, ¿quién era este hombre? Ya que ciertamente no era Jeffrey Daniel. Los trabajadores del motel recordaron que no tenía identificación, diciendo que quería dejar todo atrás y había pagado su habitación por adelantado en efectivo. Se descubrió que en las semanas previas había usado el nombre de Jeffrey Daniels, y también dio un número de seguridad social falso y una dirección de Nueva York cuando fue hospitalizado tras un intento de suicidio fallido en otro motel. El verdadero Jeffrey Daniels no conocía a este hombre y estaba vivo y bien. El impostor de Jeffrey Daniels fue descrito como de 35 a 40 años, 6 pies, 2 de altura y 220 libras de peso. Tenía cicatrices en el rostro, cabello castaño largo y ojos marrones. Era fumador y posiblemente tenía problemas estomacales, ya que en su habitación se hallaron tabletas para la indigestión y medicamentos recetados con las etiquetas arrancadas de los frascos, supuestamente para ocultar su identidad. El forense notó que era un hombre bien arreglado, bien hablado y obviamente preocupado por su apariencia. Se reveló que en un intento de suicidio anterior construyó una tienda con celofán e intentó asfixiarse, así como cortarse las muñecas. El hospital al que fue enviado posteriormente rechazó la ayuda. El método de su suicidio exitoso nunca se hizo público, por lo que tal vez nunca sepamos exactamente cómo murió. Hasta la fecha, este hombre sigue sin ser identificado y te hace pensar, ¿por qué no quería ser nombrado o identificado? Cuando escuchas los emotivos llamados de las familias, buscando a sus seres queridos desaparecidos, quizás este hombre podría ser uno de ellos, ya que este caso no ha tenido mucha publicidad y la identidad de Jeffrey Daniels y la causa de su muerte permanecen sin resolverse. Kenny Beach. Este es un caso extraño. 47 años, era un excursionista experimentado apasionado por explorar el vasto desierto de Nevada. Se describía a sí mismo como un temerario y vaquero que disfrutaba jugando con serpientes de cascabel y su tarántula mascota, y su desaparición es una de las más extrañas que he escuchado. Comienza con un comentario que dejó en un video de YouTube llamado "Hijo de un técnico del Área 51". No es nada, soy un excursionista experimentado. Durante una caminata cerca de la base aérea Nellis, encontré una cueva escondida. La entrada a la cueva tenía forma de una perfecta M mayúscula. Siempre exploro las cuevas que encuentro, pero al entrar en esta, mi cuerpo comenzó a vibrar. La vibración empeoraba a medida que me acercaba a la entrada de la cueva. De repente me asusté mucho y salí corriendo de allí. Eso fue una de las cosas más raras que me han pasado. Su comentario generó mucho interés y debate, y algunas personas sugirieron que proporcionara pruebas de esta cueva. Aunque eso es exactamente lo que hizo Kenny, se aventuró en el desierto y grabó su viaje, aunque no pudo localizar la misteriosa cueva M. A pesar de esto, subió el video a su canal de YouTube. De nuevo, este video generó mucho interés, y Kenny parecía decidido a hacer un tercer viaje en busca de la cueva. En el momento en que publicó, tendré mi 9 milímetros conmigo esta vez, por si acaso. Una caminata de 10 horas por terreno peligroso sin senderos.
A pesar de las súplicas de quienes se dieron cuenta del peligro al que Kenny se exponía para probar la existencia de la cueva, él parecía determinado a encontrarla y verificar sus afirmaciones. El 10 de noviembre de 2014, se dirigió solo al implacable desierto en busca de la esquiva cueva por última vez. Después de que no regresó a casa, su preocupada familia y amigos alertaron a las autoridades y se envió un grupo de búsqueda. Encontraron su teléfono cerca de un pozo minero vertical en desuso y se asumió que Kenny había caído a su muerte. Sin embargo, tras una exhaustiva búsqueda en la mina y sus alrededores, no se halló nada. La explicación más probable era que Kenny sucumbió a uno de los muchos peligros del terreno, como perder el equilibrio, deshidratarse o ser atacado por un animal salvaje. Como siempre, hay muchas teorías sobre lo que le sucedió a Kenny. Una de ellas es que inevitablemente se topó con algo que no debería haber encontrado, es decir, la extraña Cueva M, y como resultado, algo le sucedió. También se especula que Kenny fingió su propia muerte, ya que en el momento de su desaparición, su empresa estaba fracasando, estaba desempleado y se estaba hundiendo en deudas. Pero en otro giro, su novia publicó este extraordinario comentario en su video de la Cueva M, sugiriendo que se había suicidado, lo que muchos encontraron muy extraño y espeluznante. Comentario detallado a continuación. Soy la novia de la que Kenny habló en el video. No creo que Kenny haya tenido un accidente. Creo que se suicidó. Batalló contra la depresión por años, negándose a tomar medicación o ver a un doctor. Dejó su trabajo un poco más de un año antes de que desapareciera. Su padre se suicidó cuando Kenny estaba en sus primeros 20s. Me preguntó qué pensaría de él si se suicidara. También amenazó con que si lo hacía, nadie me hallaría jamás. Sería fácil hacer algo así en nuestro desierto, con la cantidad de cuevas naturales y minas. Hallaron su vehículo donde les indiqué. Hallaron su celular cerca del pozo minero en el video. El pozo de la mina estaba a solo unas 4 horas de caminata desde su coche. Creo que lo abandonó para evitar que lo rastreen mediante el sistema de posicionamiento global que poseía. Tampoco llevó su cámara de video en su caminata solitaria. Como puedes imaginar, hay quienes creen que no se suicidó y que la Cueva M contiene las respuestas a lo que le sucedió a Kenny. La razón es que la cueva estaba cerca de la base aérea Nellis, que tiene una larga historia de teorías conspirativas, desde la existencia de una extensa red de túneles subterráneos que albergan proyectos de investigación y secretos militares clasificados. También hay quienes creen que existe una base subterránea que protege a extraterrestres, utilizados para experimentos, y algunos afirman que la cueva podría ser un portal a otra dimensión. Otro pensamiento en esta línea es que la cueva producía ecos y frecuencias extrañas que pueden tener un efecto profundo en el cuerpo humano. La frecuencia de 110 Hz se puede encontrar a ciertas profundidades, y se cree que influye en los sentidos humanos, incluso si la persona no es consciente de ello. Así que te hace preguntarte si esto es lo que Kenny experimentó la primera vez que descubrió la cueva, y la misma cosa lo atrajo de nuevo con consecuencias trágicas. La partida de Kenny ha dejado a sus seres queridos devastados. Así que si alguien puede arrojar alguna luz sobre su desaparición o la misteriosa Cueva M, entonces estoy seguro de que apreciarían cualquier sugerencia y apoyo. Esos son 5 misterios escalofriantes sin resolver. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.